bueno, hermanos, poder encontrarnos juntos y poder adorar al Señor. Es precioso, ¿no? Y es tan hermoso poder abrir la palabra y cantar la palabra del Señor y adorar todos juntos. Y gracias al Señor que lo podemos hacer. Un día lo vamos a hacer sin interrupciones. Lo vamos a hacer con el Señor en la gloria. Y un tema hoy tan importante que vamos a hablar, que siguiendo esta serie de la iglesia como una comunidad de gracia y de verdad, es un tema que realmente nos va a ayudar mucho. Más a aquellos que venimos de trasfondos de iglesias o de iglesia, ¿no? Y que hoy, por la gracia y la misericordia del Señor, hoy estamos aquí reunidos, pero hoy vamos a hablar acerca de las relaciones que debemos tener entre iglesias, las relaciones intereclesiásticas. Así que es muy importante para que podamos ver lo que dice la palabra acerca de esto, cuál es el pensamiento del Señor, qué es lo que piensa el Señor acerca de esto y cómo nosotros como sus hijos debemos obrar al respecto, lo que tenemos que hacer al respecto. Entonces, ahí surgieron varias preguntas, ¿no? Si las iglesias locales deben tener relación entre sí, ¿qué tipo de relación debe tener? Si existen criterios bíblicos, ¿qué tipo de relación debemos tener con otras congregaciones? ¿Cómo debemos ver la iglesia en sentido general? Y aunque no es algo que tal vez se hable mucho, debemos tener un enfoque de esto, ya que la Biblia habla acerca de esto, ¿no? Entonces, todo lo que la Biblia enseña, todo lo que la Biblia dice, contiene suficiente información, este tema, respecto a esto que vamos a estar hoy hablando. Vamos a modo de dato, simplemente en el Nuevo Testamento la palabra iglesia es citada 110 veces. En el Nuevo Testamento solamente. La palabra iglesia es citada 110 veces. Y esta palabra comunica dos conceptos distintos. Vamos a ver a lo que se refiere la palabra de Dios a iglesia. En Mateo capítulo 16. Vamos a ir ahí rápidamente. Mateo capítulo 16, a partir del versículo 13. Dice, Jesús les hace una pregunta, ¿no? ¿Cuál era la opinión que la gente tiene acerca de mí? Y dice Mateo 16, capítulo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí, luego de esta revelación de Pedro, el Señor introduce por primera vez la iglesia en esta enseñanza, hablando de un organismo que no existía, ¿bien? Y cuya relación iba a estar asociada con las personas del Señor y la redención en la cruz. Fíjense el versículo 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el Antiguo Testamento podemos encontrar en cada aspecto de cómo Dios obraba a Jesús. Podemos ver a Cristo. Y en el Antiguo Testamento también podemos ver que Dios habla de la iglesia, que el Señor está hablando de la iglesia. Por eso Pedro cita las Escrituras. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 2? Pedro dice, y esto es lo que dijo el profeta Joel.
y empieza a citar toda esa profecía que hablaba acerca de lo que iba a pasar en la iglesia. Y aquí habla el Señor de algo muy importante. Habla de su iglesia, a todos los que son, fueron y serán sus discípulos en todo lugar. Y a modo de dato también, aún más de 90 son las veces que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Es para referirse a congregaciones específicas de creyentes con sus miembros, sus líderes específicos que se congregan en un lugar específico, lo que nosotros llamamos iglesia local. Por eso es importante, para hablar de las relaciones que tenemos que tener entre iglesias hermanas, tener una distinción de lo que es una iglesia local y lo que es la iglesia universal, de todos los llamados de Cristo, los que pasaron, los que son ahora y los que van a venir. Y entonces vamos a ver un poquito lo que dice ahí en Mateo 18, un poquitito más adelante, versículo 15 al 17. Simplemente tener un concepto de cómo Jesús se refería a algo de lo que estaba ocurriendo. Esto era una disciplina, lo que hay que hacer. Y es importante para dejar bien constituido lo que debe hacer la iglesia local. El versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, este texto, la idea de la que se habla aquí es de un grupo específico de personas. Un grupo específico de personas llevando a cabo un proceso disciplinario. Fíjense que acá hay personas que están escuchando un reporte. Es una iglesia que puede oír, es una iglesia que puede hablar. Entonces, esto es una iglesia local. Esto es una iglesia local. Entonces, la iglesia no es un grupo indefinido. La iglesia local es un grupo definido de personas. La iglesia local es un grupo, es alguien que puede llevar a cabo un proceso disciplinario, como lo dice acá en Mateo capítulo 18. Es una iglesia que tiene opinión. Pero esto se estaba llevando a cabo en el proceso de una disciplina, en lo que hay que hacer, lo que dice Jesús, está hablando de una iglesia específica, para hacerlo en un lugar. Por ejemplo, si hay que tomar una medida disciplinaria entre nosotros, no va a venir otro hermano de otra iglesia para tomar una medida disciplinaria. El Señor nos puso como una iglesia local. Y eso se tratará en la iglesia local. No es parte de la iglesia universal, en este caso específico de la disciplina. Para que nosotros vayamos tomando concepto y separando lo que es la iglesia local y la iglesia universal. ¿Bien? De más está decir que no es la iglesia universal, entre comillas, la de la palomita, ¿no? Que es totalmente diferente, sino acá estamos hablando de dos grupos que son iguales, pero están en distintos lados y tienen distintas funciones, la iglesia local y la iglesia universal. Entonces, acá está hablando de un grupo específico de personas que aquí tienen un compromiso los unos por los otros. Fíjense que ahí dice: si tu hermano peca, ¿qué hay que hacer? Ve y repréndelo. Fíjense en que hay una relación entre los hermanos. Hay que hacerlo. Hay un cuidado, hay un amor mutuo. Entonces el Señor deja esto bien en claro. Es algo necesario que hay que hacerlo. Y aquí podemos ver dos cosas en estos dos pasajes que recién tratamos, que Cristo habría de edificar. Cuando le habla a Pedro, su iglesia universal, obrando con y a través de su iglesia local en el mundo. Entonces, Dios tiene una sola iglesia. Hermanos, Dios tiene una esposa.
Dios no tiene un harén de mujeres. Dios tiene una esposa. Dios viene a buscar una iglesia. Y es esa iglesia universal de todos los que son salvos en los tiempos pasados, presente y futuro. Dios tiene una iglesia universal, pero Dios pone en cada lugar iglesias locales para que el evangelio sea predicado, para que la palabra de Dios sea anunciada, y a su vez Dios deja órdenes específicas. Cada iglesia local tiene que tener sus pastores o pastores maestros, ancianos, sus diáconos, sus miembros. Y esa iglesia es una iglesia que es autónoma. Es una iglesia que tiene que crecer y tiene que ejercer disciplina, tiene que crecer en la evangelización, en el discipulado, en el amor unos con otros. Y eso es la iglesia local. Pero vamos a ver lo que es la iglesia universal del Señor, que está unida a todas las iglesias locales en todo el mundo. Ahora, si existe la iglesia universal, que esta iglesia universal está unida a todas las iglesias locales en todo el mundo, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿No se preguntaron nunca por qué hay tantas denominaciones, tantos grupos de iglesias independientes? ¿Acaso no sería mejor formar una gran iglesia que agrupe a todos, como por ejemplo la Católica Romana? ¿No sería mejor eso? En esto debemos ver la autonomía y la interdependencia que hay en las iglesias locales. Ahora, ¿por qué no hacemos lo que hace la Iglesia Católica Romana? Bien, vamos a ver Juan 17, 21. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Jesús oró por la unidad de los creyentes. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre mío, yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y con este texto algunos piensan que debemos tirar todas las paredes doctrinales que nos dividen y unirnos en una gran confederación de iglesias que enfaticen los puntos que tenemos en común y concluir esa odiosa división, dicen ellos, que tienen el pueblo de Dios a través de las edades. Y aunque esto suene lindo, o que esto tal vez suene, o que parece un noble ideal, entre comillas, pero a pesar que parece un noble ideal, que dice, bueno, olvidémonos de las doctrinas, no tengamos en cuenta esas pequeñeces, vamos a ver qué nos une como iglesia. Parece un noble ideal, pero hermanos, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, lo que parece ser este noble ideal. Lo cierto es que en el Nuevo Testamento no se nos enseña en ninguna parte que sea la voluntad expresa de nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Que su iglesia invisible venga a ser visible a través de una gran organización eclesiástica. Esa no es la voluntad del Señor. No es la voluntad del Señor. Esta solución, ¿no? Hoy estoy comillero, entre comillas, esta solución que se pretende realizar es mucho peor que la enfermedad que se pretende tratar. Parece una solución, pero no es una solución. Además que pierde algunos puntos de vista o aspectos cruciales de lo que habla la palabra del Señor, de lo que es la realidad de la iglesia de Cristo hoy, en esta eternidad que estamos viviendo, de este lado de la eternidad que hoy estamos viviendo físicamente. Entonces, ¿cuáles son? Esto parece un noble ideal, ¿no? Y esto se está escuchando mucho hoy en día. Más cuando ha salido que un papa es argentino. Se han lanzado las iglesias a decir, ¡wow! Tenemos un papa. La Iglesia Católica de Roma tiene su papa, tiene su Dios, tiene su ídolo. Nosotros tenemos a Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, bien, ellos dicen, dejemos de lado las doctrinas y unámonos todos juntos en un gran cuerpo para que el mundo vea
Señor, para que el mundo, como dice acá, para que el mundo vea que somos uno. Pero no es lo que el Señor estaba diciendo acá. No es como se interpreta que tiene que ser. Vamos a ver cuáles realidades, hermanos, habla la palabra de Dios. Cuáles realidades habla acerca de la iglesia y qué nosotros tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, esta idea de ser, que es una solución, ¿no? Derribar las paredes doctrinales, unámonos todos. Esta idea pasa por alto de que la unidad del pueblo de Dios es una realidad espiritual que depende enteramente de la obra de Cristo en la cruz y no de asociaciones humanas. Esto es de Cristo y no de asociaciones humanas. La iglesia del Señor nace en Cristo y no en asociaciones humanas. Primera de Corintios capítulo 12, del 12 al 13. Dice así, 1 Corintios capítulo 12, del 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, estamos unidos por Cristo. Dios no necesita de una organización para unir la iglesia. Ya Él unió la iglesia. Nosotros somos llamados a preservar esa unidad. Somos llamados a guardar esa unidad. Y eso es lo que Cristo estaba orando en esa oración en Juan capítulo 17, versículo 21. Y fíjense, hermanos, que estamos unidos por Cristo, independientemente que se llame menonita, bautista, metodista, presbiteriano, hay una realidad. Si son creyentes verdaderos, el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, habita en cada uno de sus hijos. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9. Lo podemos buscar. Romanos 8, 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermanos, fuimos llamados a preservar la unidad de la iglesia. Fuimos llamados, y esta es una de las razones por la cual tal vez ese noble ideal o esta supuesta solución que dice, dejemos de lado todo, unámonos en lo que coincidimos. La palabra de Dios nos dice que hay cosas que nosotros debemos comprender primeramente. La iglesia no depende de una organización, de una denominación en particular. La iglesia depende de Cristo. Y es Cristo que va a dar el crecimiento y es a Cristo a quien nosotros nos debemos sujetar tal cual como dice la palabra del Señor. En segundo lugar, esta supuesta solución pasa por alto la enseñanza bíblica sobre el gobierno y la autonomía de cada iglesia local. En Hechos capítulo 14, versículo 23, hay un montón de textos que habla acerca de comparación de iglesia local e iglesia universal, ¿sí? Pero solamente vamos a tomar algunos. Y uno es Hechos 14, 23. Y ahí dice la palabra de Dios. Y constituyeron ancianos ¿en dónde? En cada iglesia. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En Filipenses capítulo 1, versículo del 1 al 2, Filipenses 1 del 1 al 2, Pablo y Timoteo dice, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí, hermano, está hablando de ancianos ¿en dónde? En cada iglesia. Esto quiere decir que hay una organización como iglesia local en cada lugar. Dios ya lo deja
establecido así. Cada iglesia tiene sus pastores y Dios quiere que cada iglesia tenga su propio gobierno. Por eso, hermanos, no existe un papa, no existe un arzobispo, no existe, no, 3 veces no existe. No hay tal cosa que diga la palabra de Dios, que hay eso. Dios pone bien en claro y ese no es el plan de Dios para la iglesia. El plan de Dios para la iglesia, como dice Hechos 9:31. Vamos a buscarlo. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí, hermanos, habla de una iglesia local, de varias iglesias individuales, que tenían temor ¿de quién? ¿De un hombre? ¿De un gobierno? No, tenían temor del Señor, cada iglesia local. Y Hebreos 12, también lo vamos a buscar, del 22 al 23. Solamente esos 2 pasajes para diferenciar iglesia local, iglesia universal. Hebreos 12, del 22 al 23 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Hermanos, es importante cuando leamos la palabra de Dios, cuando está hablando en singular, en plural, cuando se refiere a uno o a muchos o a varios. Y entonces acá vemos 2 textos importantes, que cada iglesia local tiene su gobierno, tiene su autonomía, y Dios ya lo dejó establecido en su palabra. Entonces, la iglesia católica romana que pone a un papa arriba, a arzobispos que gobiernan, no es bíblico. Según lo que dice estos pasajes, no es bíblico. Entonces, no es una solución. En tercer punto, la idea de una organización eclesiástica tiende a menoscabar la importancia de la doctrina. Y esto es importantísimo, porque es lo que más se enfatiza. Dejemos la doctrina de lado, miremos lo que nos une. Bueno, vamos a ver qué de real hay eso en la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. 2 Corintios 6:14. Y vamos a ver, hermanos, que cuando nos separan las doctrinas esenciales que hace a la predicación del Evangelio, ¿qué hacemos? 2 Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Hermanos, sé que este pasaje se nos ha dado a aquellos que cuando nos estábamos por poner de novios, ¿no? Es decir, no te vas a poner de novio con una incrédula o con un incrédulo, porque mirá lo que dice la palabra, no os unáis en yugo desigual. Y hermanos, ahí hay una verdad, hay una verdad, sí, que Dios nos dice que debemos buscar y ver, no lo dice este texto, pero sabemos que no nos podemos unir en un yugo desigual, que no podemos tener comunión con una persona que es inconversa, ¿no? Si yo me caso, soy soltero y busco una persona que no es cristiana, y lo más probable es que a mí me cueste mucho. Lo más probable es que termine mal. O así con las mujeres, buscando un hombre que no es un hijo de Dios. Siempre tenemos que buscar esto, siempre tenemos que ver, bueno, aquellos que están solteros, ¿no?
Pero hermanos, este texto no habla de eso. Este texto no habla de eso. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí en 2 Corintios capítulo 6, Pablo viene hablando, después continúa hablando acerca de los falsos maestros. Acerca de los falsos maestros, que no se podían unir, que debían huir de ellos. Entonces, esto es algo muy importante. Y hablando de este yugo desigual, él daba la comparación que había con dos animales que se ponían a trillar juntos, ¿no? Y no se podía poner un buey y un asno, porque no tenían el mismo paso. Entonces uno iba a ir más lento, otro iba a ir más rápido. Uno se iba a desviar para un lado, el otro iba a seguir tal vez derecho. Uno se iba a empacar y a clavarse, el otro iba a querer seguir y no iba a poder. El yugo que los unía no los iba a dejar tirar juntos y marcar un cerco unido, bien derecho, mejor dicho. Entonces acá está haciendo esa comparación que en el libro de Deuteronomio habla acerca de el buey y el asno, que no se podían poner juntos. Entonces, ese es el yugo desigual, ¿no? Y nosotros tenemos que tener en cuenta, nosotros tenemos que saber que a veces nos tenemos que separar de aquellas personas que tienen diferente doctrina. Y hermanos, esto no es una división pecaminosa. Esto es un cuidado. Y la palabra de Dios dice que no os unáis. Y Pablo le dice separados de ello. Y hay separaciones, hermanos. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Que son resultados de ser fieles a Cristo. Son resultados de ser fieles a Cristo. Cuando no se predica la doctrina de Cristo, cuando no se predica la palabra de Dios, tenemos que salir de ese lugar. Y esto no es una división pecaminosa, sino que es tener cuidado y que es estar buscando verdaderamente al Señor. Y eso es lo que enfatiza este texto. Entonces, la doctrina es importante. Hermanos, la vida cristiana, la verdadera unidad cristiana descansa en dos pilares: la regeneración y la doctrina. Tenemos que saber que Dios está obrando en cada una de la vida de sus hijos. Y lo que Dios dice acerca de cómo Dios regenera a sus hijos, los frutos que dan. Y a su vez tenemos que ver la doctrina, importante para el crecimiento en lo personal y en lo espiritual como iglesia. Son dos pilares fundamentales. Si cae uno, no se puede sostener el otro. No puede faltar ninguno de los dos. Necesitamos tener y saber que la verdadera unidad cristiana descansa en estos dos pilares: la regeneración y la doctrina. Entonces, solo se puede tener verdadera comunión cristiana aquellos que han sido regenerados, que han nacido de nuevo a través del mensaje del Evangelio. Romanos capítulo 6, del 17 al 18. Vamos a leerlo también. Ahí dice, Pablo dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, ¿qué dice acá la palabra de Dios? Ellos abrazaron de corazón una doctrina. Fueron convertidos por la palabra predicada. Entonces, individuos así pueden, o de esta forma podemos tener comunión entre sí, si hemos sido verdaderamente convertidos y salvos. Cualquier otra base que se construye para tener comunión unos con otros, hermanos, no es más que una mera falsificación de la verdadera unidad cristiana. No podemos salir de la doctrina que nos dice la palabra de Dios.
No podemos. Por lo tanto, anhelamos tener comunión con otros hermanos. Ya vamos a ver lo que Dios dice acerca de eso. Su palabra dice. Pero si no es la doctrina de Cristo, no podemos unirnos. No podemos. Porque no va a haber una unión igual. No va a haber, va a ser dos bueyes, qué triste, un buey y un asno. Y vamos a andar desparejos. No vamos a poder. Entonces, hermano, a veces puede ser que en este afán de querer la unidad se produzca un acuerdo doctrinal. Pero ¿saben qué va a pasar? O si comenzamos a formar ese vínculo con lo que nosotros creemos que nos une, es como querer hacer la casa desde el techo. No, ¿vimos alguna vez que una casa empiece por el techo? Poniendo primero el techo y después los cimientos. No hay cimientos, no hay donde apoyarse. Necesitamos tener la doctrina para apoyarnos. Necesitamos tener y saber lo que dice la palabra de Dios acerca de la iglesia. Esto lo plantea también Pablo en Efesios 1:1. Es un texto que habla acerca de la unidad cristiana. Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Fíjense que Pablo les dice ahí a los santos, o sea, elegidos, predestinados. El versículo 13 dice: vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces a estos santos Pablo le dice también en el capítulo 4, amados, yo os ruego que soportéis a los demás, que vivan en unidad, que vivan en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Pero, ¿cómo comienza la carta? A los santos y fieles. Estos hermanos eran llamados santos y fieles a esa verdad del Evangelio que ellos habían obedecido. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que debemos crecer en el conocimiento de su palabra, y esa palabra es la doctrina que nos une. La palabra de Dios, hermanos, es lo único que nos puede unir. Si hay algo que yo no estoy de acuerdo con lo que Dios dice, no estoy de acuerdo con Dios. La palabra de Dios nos debe unir todo lo que dice su palabra con respecto a la obra de redención, con respecto a lo que es Dios, a lo que es el hombre, lo que es la obra de salvación, lo que es la obra de santificación y la esperanza que tenemos en Cristo. Debemos verlo y obedecerlo. Y no podemos quitar ni agregar nada. Entonces, vemos que no podemos echar las doctrinas de lado. Por más que nos digan, dejemos las cosas que nos desunen y pongamos el énfasis en lo que nos une, dejemos la doctrina de lado y pongamos el énfasis en que nos amamos como hermanos. Y hay una gran duda, no sé si sos mi hermano, porque si no hay una base en que crees que Cristo es tu Señor, ¿cómo te puedo abrazar como hermano? Y entonces ahí tenemos un problema. No podemos dejar las doctrinas y no se puede, no podemos dar énfasis a la unidad, al ecumenismo. Hermanos, si les dije que quitar la doctrina es empezar del techo, bueno, poner el énfasis en esto es comenzar la casa por la puerta de atrás, no por adelante. Es comenzar todo por atrás y no podemos hacerlo, no podemos. Pablo lo deja acá expreso, la palabra de Dios lo deja expreso, que no se puede hacer, que lo que debemos enfatizar precisamente es la doctrina. Es la doctrina y eso es lo que va a producir unidad en el pueblo de Dios. En cuarto lugar, el intento de crear una organización eclesiástica que agrupe a todos los creyentes no toma en cuenta algunos factores humanos que habrán de prevalecer en la iglesia de Cristo hasta que nuestro Señor regrese en gloria. Tenemos la palabra de Dios, hermanos, que nos trae luz
y nos trae suficiente luz para comprender lo que el Señor quiere respecto a la iglesia. Pero hay todavía mucha tiniebla. Hay cosas que nosotros no nos permite ver claramente. Todavía el Señor está obrando en nosotros. Hay cosas que leemos y no comprendemos y el Señor tiene que ir trabajando en nuestra vida. El proceso de regeneración continúa. El proceso de que somos salvados todavía continúa. La santificación, Dios todavía sigue. Hay cosas que no se ven claramente. Tenemos un entendimiento defectuoso. Entonces, no podemos tratar de imponer nuestros criterios sobre los demás. ¿Saben qué pasó con ese concepto? Así es como comenzó la persecución de parte de la Iglesia Católica Romana. Trataron de imponer sus criterios independientemente de lo que estaban leyendo en la Biblia. Leían una cosa y decían, no, me parece que esto es así. Ah, ¿vos no estás de acuerdo? Bla. Lo matamos, lo ahorcamos, lo quemamos, lo torturamos, porque no están de acuerdo a nuestros criterios. Y hermanos, hay cosas que todavía no comprendemos y Dios nos tiene que hablar y Dios tiene que trabajar en cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que saber que estamos limitados, somos humanos. Por eso no... lo que tiene que prevalecer en la iglesia siempre como fundamento es la palabra de Dios. Y el saber que nosotros somos pecadores y que nosotros necesitamos cada día más de Cristo. Que tenemos errores, que tenemos a veces diferencias. Pero hermanos, lo que dice el Señor expresamente en su palabra con respecto a la salvación fue muy claro. Muy claro. Entonces, el Evangelio es uno solo. El Evangelio es uno solo y que tiene que ser predicado por cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que tener en cuenta, ejemplo, acerca de esto. Hay un texto de Ian Murray que dice, las diferencias secundarias entre cristianos no son sin consecuencia y pueden ser lo suficientemente importantes como para prevenir la unidad formal de los cristianos en la misma denominación. Vamos a poner un ejemplo para entender mejor esto. Algunos dicen, bueno, hay que adorar sentados, cantar sentados. Cantan sentados, adoran a Dios. Otros dicen, no, hay que adorar parados con las manos levantadas. Y entonces hay dos grupos. ¿Qué hacemos? Bueno, hagamos dos iglesias diferentes. Una que adore sentado y otra que adore con las manos levantadas. Hermanos, y si vos no adorás con las manos levantadas, vos no sos mi hermano. Hermanos, esas son cosas secundarias. Eso no nos puede dividir. Esas cosas no nos pueden dividir. Sigue diciendo, o sea, es un detalle, no estamos hablando de la deidad de Cristo, no estamos hablando de la Trinidad, de la inspiración de las Escrituras, no estamos hablando de algo de la salvación, estamos hablando de algo secundario, ¿no? Sigue diciendo Ian Murray, la libertad de conciencia para interpretar las Escrituras es mucho mejor que una unidad externa impuesta sobre todos. Pero al mismo tiempo es esencial reconocer que no debe ser permitido que esas diferencias de entendimiento entre cristianos en esas cosas secundarias trascienda la verdad que nos hace uno en Cristo. Entonces, hermanos, desde esa perspectiva, el hecho de que haya diversidad de iglesias y diversidad de denominaciones cristianas no debe ser visto necesariamente como un problema, es una bendición. ¿Qué quiero decir? Hay iglesias que expresan, tomando el ejemplo de la adoración, adoran a Dios, tienen libertad de hacerlo. Y tal vez son mis hermanos, porque creyeron en Cristo,
porque ellos saben que la salvación es por gracia, porque ellos saben que son inmerecedores de esa gracia y porque saben que Cristo obra en la vida del creyente de una forma misteriosa, que ellos abrazan la doctrina de la palabra de Dios, que ellos creen en el poder del Evangelio y no en un decisionismo, y que creen que Cristo los va a venir a buscar. Entonces, hermanos, tenemos que llamarlos hermanos, aunque adoren sentados, o aunque adoren levantando las manos, o aunque se pasen todo el tiempo cantando y vayan a la palabra de Dios y estén enseñando la palabra de Dios y los cultos duren 4 horas. Hermanos, tenemos que saber las cosas que son secundarias y las que son primarias. Ahora, si no conocemos la doctrina de Dios, ¿cómo vamos a saber diferenciar? Tenemos que conocer lo que Dios dice en su palabra, lo que es importante y las cosas que son secundarias. Entonces, hermanos, que haya iglesias también en otros lugares, iglesias bíblicas, es una bendición. Que el Señor permita que aquí en Bahía Blanca surjan más iglesias bíblicas que prediquen la palabra del Señor. Que canten a capela, no importa, que canten y toquen con todos los instrumentos, no importa, pero que estén predicando a Cristo, que el poder del Evangelio es suficiente para la salvación de todo hombre en esta tierra y que el único que debe ser adorado es el Señor. En la adoración que se enfatice más a Dios y que no se enfatice tanto al hombre. Y después no me importa si se queda sentado o parado, pero que tenga su mirada puesta en Cristo. Coincidir en estar de acuerdo en las cosas de primera importancia es fundamental. Entonces, hermanos, nosotros respetamos los desacuerdos en cosas de menor importancia. Las denominaciones nos permiten tener una unidad de organizaciones en las que tenemos pleno acuerdo. Esto es que nos aceptamos unos a otros en temas secundarios. Los respetamos y ellos nos respetan a nosotros. Podemos tener comunión los unos con los otros. Hermanos, los hermanos de Puerto Madryn, ¿son nuestros hermanos? Son nuestros hermanos, los conocimos, vimos su testimonio, nos contaron su testimonio. Ellos en las predicaciones, ¿saben cómo escuchan los mensajes? De mensajes grabados. O desde internet, ven la iglesia Bautista Internacional, ven los cultos en vivos. Y yo tengo que decir, no, tiene que haber alguien que predique, si no, no son hermanos. No, es una forma que ellos son bendecidos. Y eso no nos hace una división. Los hermanos en Rosario adoran al Señor. ¿Y saben cómo adoran? Cantan. Tienen un himnario que es más grueso que la Biblia, más o menos. Y cuando empiezan a cantar no te dicen la canción, el número, nada. Y a mí eso un poco me molestó cuando estuve allá, porque me la pasé buscando canciones. Pero me llevó esa espontaneidad y adorar al Señor. Y yo no podía decir de ningún modo que yo no estaba adorando a Dios o que ellos no lo hacían. Porque yo veía que verdaderamente lo hacían de corazón. Y sus canciones y sus letras adoran a Dios. Pero son formas. Y eso no nos tiene que dividir. Esas cosas no nos tienen que dividir. Y es peligroso, hermanos, porque a veces hay una falta de amor si creemos estas cosas. Hay personas que creen, imagínense que nosotros creamos que tenemos nosotros solamente la verdad y nos quedamos con acá, nosotros predicamos la Escritura y todos los demás afuera están todos equivocados. Sería una falta de amor, una falta de ver o de contemplar al otro, de conocerlo más, de ver. Tal vez estoy juzgando apresuradamente. Entonces tenemos que tener en cuenta, hermanos, que nosotros no somos los únicos salvos del mundo. No sea cosa que caigamos en ese espíritu que cayó Elías. Señor, solo yo he quedado. Y el Señor le dice, no, Elías, hay 7.000 más que no doblaron sus rodillas. ¿Crees que sos el único cristiano que quedó en el mundo?
No, hay uno, todavía hay más. El reino mío es mucho más grande de lo que vos crees. Y hermanos, todavía hay muchos que no han doblado sus rodillas ante los ídolos. Todavía hay muchos que predican la palabra de Dios sanamente y predican el evangelio de Cristo. Tenemos que tener cuidado, tenemos que ver, no que el asunto no es olvidar lo que nos separa y enfatizar lo que nos une. La solución está en aprender a manejar esas diferencias con madurez y con amor como cristianos. Hermanos, Priscila y Aquila escucharon a Apolos. Predicó el evangelio bien. Había algunas cositas que había que cambiar. Ellos no le dijeron, este está predicando cualquier cosa, hereje. No, le dijeron, vení, te vamos a decir lo que es la resurrección de Cristo. Mirá, el evangelio de Jesucristo es esto. No es que está mal lo que vos estás diciendo, pero mirá, todavía hay cosas que son mucho mejores. Y dice que lo llevaron a la palabra de Dios y le expusieron más claramente la palabra del Señor. Pero era un hermano. Entonces, tenemos que ver este asunto. Algunos principios bíblicos de nuestras relaciones intereclesiásticas. Son 5 puntos que los voy a pasar a vuelo de pájaro. Tiene algunos textos que nos vamos a detener, pero principios bíblicos en nuestras relaciones intereclesiásticas. Entonces, ¿cómo nos podemos unir? Debemos aprender a diferenciar doctrinas. No es lo mismo la doctrina de la salvación que la doctrina del milenio. ¿Qué quiere decir esto? Este hermano interpreta Apocalipsis 20 de una forma, este otro interpreta Apocalipsis 20 de otra. ¿Este es mi hermano o este es mi hermano? Son los dos mi hermano. Porque no es algo que da la salvación. Es interpretación de un tiempo que ni siquiera nosotros sabemos cuándo va a ocurrir. Y hermanos, hay grupos en todos lados, en Facebook, en Twitter, en todos lados hay grupos, inclusive hay denominaciones que los tienen unido estas cosas. Pero ¿qué pasa? Ni siquiera saben nada acerca de la salvación. Y cada vez su lío en la cabeza es más grande. Y no saben diferenciar estas cosas. ¿Por qué? Porque no es vital. No es de vital importancia. No estamos diciendo aquí que esto no tiene importancia. Es algo que la Biblia habla de eso. Apocalipsis 20 es real en nuestras Biblias. Pero no es lo primero que yo tengo que poner. Es importante, hay que saberlo, pero no es de vital importancia. Lo que digo es que no debemos equiparar doctrinas que no se pueden equiparar. No nos vamos a separar. Iglesias que son premilenialistas, amilenialistas, no se pueden separar. Y hermanos, hay personas que hacen una gravísima distinción en estas cosas. Que si no estás de su lado de postura, no te llaman más hermanos. Y eso es ir en contra de lo que Dios dice en su palabra. Porque eso no hace a la salvación. Hermanos, nosotros que predicamos acá, creemos que Cristo está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Creemos que Dios habla a la iglesia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y que Dios tiene una sola iglesia. Y hermanos, creemos que la salvación del Señor es predicada desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre. Entonces, eso es lo importante. Es ver a Cristo. Cuando estudiemos o se vea escatología, aquellos que quieran estudiar escatología, hay una pregunta muy importante para hacer. ¿Por qué quiero estudiar escatología? ¿Por qué quiero saber? Y porque me dice lo del futuro. Hermanos, la Biblia no es una bola de cristal. Si yo quiero ver lo que Dios dice en su palabra, hacer un estudio de una escatología de lo que va a venir, lo que Cristo dice, me tengo que enfocar en la salvación de Cristo y en la cruz, porque la Biblia me habla todo el tiempo de eso. Ahora, esa tiene que ser la base para comenzar ese tema. Si yo me voy de esa base, estoy cometiendo un error. Me voy a desviar en cualquier momento en cosas vanas, que no voy a encontrar un significado.
Y es importante ver, solamente hice ese punto para saber de las doctrinas que no nos tienen que dividir. Lo segundo, debemos mostrar amor cristiano hacia todos aquellos de quienes tengamos testimonio de que son verdaderamente creyentes en Cristo, independientemente de las diferencias que podamos tener con ellos. Si un hermano o una hermana profesa ser un pecador, que merece ser condenado en el infierno por sus pecados, pero también confiesa que fue salvado por la gracia de Dios en Cristo, al haber confiado únicamente en Él para el perdón de sus pecados y para el don de la vida eterna, y esta persona en su vida muestra las marcas de haber nacido de nuevo, entonces hermano, hermana, sea metodista, sea menonita, sea bautista, sea presbiteriano, el punto es que nosotros debemos tratarlo como un hijo del Padre Celestial. Debemos tratarlo como un hijo de nuestro Padre Celestial. Hermanos, esto no quiere decir que yo tenga que hacer sí o sí proyectos comunes con esas personas. No, yo le puedo decir hermano, pero nosotros participamos de una iglesia local con nuestros eventos, con nuestras tareas, y nosotros podemos optar, decir, ¿me uno a este o no me uno? ¿Voy a este congreso o no voy a este congreso? Entonces debemos saber diferenciar, ¿no? Y tal vez a veces no nos sea posible estar participando juntamente, o tal vez en algunos casos no sea sabio, pero eso no quiere decir que no tengamos que darle un respeto y un amor filial, porque es mi hermano. Entonces ese es el punto bien importante. Debemos anhelar, el tercer punto, debemos anhelar que el Evangelio de Cristo sea proclamado en el mundo, aun cuando aquellos que lo proclaman no pertenezcan a nuestro grupo particular de creyentes o de iglesias. Y eso es importante. Marcos capítulo 9, 38. Hubo un suceso ahí que pasó. Estaba Jesús, estaban los discípulos, y los discípulos encontraron algo raro. Dice, Señor, vimos a uno que echaba demonios en tu nombre. ¿Y qué hicieron? Se lo prohibimos. ¿Por qué? Porque no nos seguía. Porque no era del grupo nuestro, el grupo selecto de los 12, no era. Entonces se lo prohibimos. Hermanos, sería uno de los incontables personas que habían sido salvadas por la gracia de Cristo y que dedicaba su tiempo a ministrar a los que vivían oprimidos y en tormentos. Se lo prohibieron. Se lo prohibieron. ¿Solo porque no era parte del grupo? Jesús los tiene que reprender ahí, les tiene que decir. Hermanos, déjenlo. Lo hace en mi nombre. ¿Cómo no es parte del grupo? Y esto nos deja una lección, hermanos. Ellos ni siquiera mostraron un interés en esa persona. Ni siquiera se preocuparon en examinar si había escuchado el Evangelio de Cristo. Y si lo que estaba haciendo era correcto. En Filipenses 1, dice Pablo, mis prisiones han redundado en el crecimiento del Evangelio. Pero luego dice un poquito más adelante, ciertamente hay algunos que no lo hacen por alguna buena motivación. Predican a Cristo por contienda, lo predican para molestar, digamos, pero dice Pablo, ¿y a mí qué me importa eso? A mí no me importa. Sea por contienda o por vanagloria, el Evangelio es anunciado. Ahora, hermanos, dice Pablo, y me gozo y me gozaré aún. Fíjense, había algunos que solamente predicaban el Evangelio para molestarlo a Pablo, para decir, yo predico más que vos, yo tengo algo más que vos. Ahora, ¿estaban errados? Sí, tal vez en pensar en tener esa motivación, pero predicaban el Evangelio. La doctrina estaba bien. Y hermanos, ahí no dicen, porque algunos dicen, fíjense, hay que dejarlos, a estos que predican prosperidad y declaración positiva, hay que dejarlos porque predican el Evangelio. No. Acá el texto no dice, acá el texto dice, lo predicaban por
contienda o por vanagloria, no con una falsa enseñanza. Simplemente hay dos cosas, contienda y vanagloria, pero la doctrina estaba bien. El evangelio lo predicaban correctamente. Y hermanos, eso es otra cosa. Y creo que nosotros, y espero que sea así, no nos gozamos con los que predican el evangelio de la prosperidad o de la declaración positiva. Eso no es el evangelio. Y como dijo Miguel Núñez en la conferencia la semana pasada, eso huele a azufre. Hermanos, no puede ser así. Predicamos el evangelio, sí, lo que dice la palabra del Señor. Por eso, hermanos, es importante aquellos que dicen, me convertí en una iglesia que predicaban falsa enseñanza. Y hay que analizar, a ver si verdaderamente se convirtió. Hay que ver. Y para eso está la iglesia de Cristo. Cuarto, anteúltimo punto, en la medida de lo posible debemos cooperar con otras iglesias hermanas en proyectos comunes para el avance del reino conforme al patrón que vemos en las iglesias apostólicas. En tercera de Juan 8, 10, por ejemplo, habla acerca, Juan alaba a la iglesia por ayudar a obreros de otros lugares. Pablo dio gracias también por otras iglesias. Los filipenses le enviaron ofrenda a los de Tesalónica. Las iglesias cooperaban para el avance del evangelio. Luego también la ayuda mutua en 2 Corintios 8. Los hermanos de Macedonia se unieron para socorrer a los de Judea, cooperando económicamente. En Hechos 11:22 enviaban obreros a otros lugares, cooperando para fortalecer. En Gálatas capítulo 1, del 1 al 2, Pablo envía cartas a las iglesias de Galacia, estaban cerca. Y hermanos, a veces hay una buena disposición de ayudarnos entre iglesias, pero a veces no estamos cerca. ¿Cuánto nos alentaría y cuánto nos gustaría hacer eventos continuos con hermanos, como hicimos aquella vez el año pasado, la conferencia que le hicimos en este lugar? Vinieron los hermanos de Madrid, vinieron de Rosario. Nos gustaría hacerlo todo el año, pero estamos lejos. Lleva dinero, lleva tiempo y a veces no podemos hacerlo. No porque no querramos, sino porque hay una limitación. Pero debemos orar por esto. Que cada vez más seamos generosos en esto y que nosotros podamos estar también trabajando en la unidad, en este pensamiento. Y hermanos, el mismo compañerismo que a veces tenemos con otras iglesias no quiere decir que amemos más a unos que a otros. Es porque tal vez estamos más cerca. Tal vez hay una afinidad con los hermanos de Rosario que no hay tan seguida con los hermanos de Puerto Madryn. Y esto no quiere decir que los amemos menos. Los amamos de la misma forma, pero las condiciones de distancia a veces son distintas y los medios de comunicación. Por eso es importante saber que existen estos factores, ¿no? Y esto es lo que también pasó un poco con Pablo y Bernabé. No se pusieron de acuerdo en algunas cosas, pero ellos nunca dejaron de amarse. Uno fue por un lado, otro fue por otro. Dije, bueno, yo predico acá, vos predica allá. Que Dios te bendiga. Seguimos siendo hermanos. No hubo una diferencia doctrinal. O sea, no se pusieron de acuerdo en ciertos aspectos secundarios, pero ellos siguieron siendo hermanos y hicieron la obra cada uno por su lado. Así que es importante saber esto también, que nosotros como iglesia debemos apoyar. Si podemos y si hay necesidad, vamos a apoyar a nuestros hermanos que conocemos. Y hermanos, esto es necesario. Qué bueno sería que Dios nos haga aún más sobreabundar y decir, tenemos tanto, vamos a darle a los hermanos de Puerto Madryn para que construyan un local donde reunirse. ¡Qué gozo sería eso! Y hermanos, tal vez viene otra persona de afuera que ni conocemos y dice, yo soy hermano, me gustaría que ofrenden para mí. Y nosotros lo podemos analizar. No es que no lo estamos amando, pero decimos, mira, hay hermanos
que también tienen necesidad, que conocemos, lo hemos visto, lo vivimos, predican a Cristo y estamos ayudando a estos hermanos. Y los límites nuestros nos da hasta acá. Te amamos, vamos a orar por una provisión del Señor que levante más iglesias para que pueda sostenerte. Eso no quiere decir que lo dejamos de lado y nos faltó amor, sino que vemos el tiempo y el espacio y el vínculo que nos une más afectivamente. Y eso es importante también. Y por último lugar, las iglesias deben mostrar respeto mutuo y evitar en la medida de lo posible todo aquello que pueda debilitar el ministerio de otra. Hermano, al principio hablé de la disciplina del Señor en la iglesia. Y este es un punto bien importante. Porque si un hermano en este lugar hay que corregirlo y hay que efectuar una disciplina, que siempre la disciplina es correctiva, es tratar de encajar aquello que está desencajado y que sea de bendición para el hermano y para la iglesia. Pero un hermano debe ser disciplinado una y otra vez si no entiende y no comprende y no quiere comprender y no quiere obedecer al Señor. Hermanos, dice la palabra de Dios que tiene que ser quitado de la iglesia. ¿Para qué? Para el bien del cuerpo de Cristo, orando para que el Señor se ocupe de ese hermano. Y la disciplina, hermanos, no es fácil, es dolorosa como toda disciplina. No nos vamos a andar riendo porque disciplinamos a un hermano, no, es doloroso. Pero en el caso que haya que hacerlo, supongamos que ese hermano se va y se va a la iglesia de Puerto Madryn, ya que la pusimos de ejemplo. Y dice, los hermanos de Bahía me echaron, abrácenme como hermanos. Ellos lo que tendrían que hacer, lo mismo que hicimos nosotros. Hermanos, acá vino el hermano fulano de tal, dice que lo disciplinaron. ¿Ustedes qué piensan que hay que hacer? ¿Quiere ser parte de nuestra iglesia? Los hermanos nos hablarán, nos dirán qué pasó, nos dirán cuál fue la disciplina y nosotros tendremos que agarrar y decir, hermano, todavía debes cumplir esa disciplina. Vení, nosotros te vamos a restaurar, te vamos a ayudar, vamos a hacer lo mismo que hicieron los otros hermanos en amor. Porque la idea es esa, que sea restaurado. Y si dicen, no, entonces ustedes son lo mismo que otros, me voy a Rosario. Se va allá. Los hermanos allá van a llamar, mirá, vino este hermano, viene de Puerto Madryn, pasó por Bahía, ahora viene acá y le van a decir lo mismo que le dijimos nosotros, porque no es lo que nosotros pensamos, es lo que dice Dios. Y en esto debe haber un respeto mutuo entre iglesias. Y esta es la hermandad que tenemos. Que somos uno en Cristo y que guardamos la unidad de la iglesia, que no es nuestra, es de Cristo. Simplemente somos empleados del Señor, simplemente somos siervos del Señor, que hay que hacer todo lo que dice su palabra. Y este es un ejemplo que puse acerca de la disciplina porque es importante, hermanos. Porque creo que tal vez no va a dejar de ocurrir, que tal vez puede llegar a pasar. Y es importante para tener en cuenta. ¿Qué es lo que pensamos? Conclusión, somos una gran familia de la fe, unidos por un vínculo indisoluble, la morada de Cristo en nuestros corazones. Tenemos que saber, hermanos, que la iglesia no es algo romántico. Vengo a la iglesia, todo paz y amor, hermano, te amo. ¿Cómo te amo, hermano? Vamos a tener problemas. Somos diferentes en caracteres. Somos pecadores. Dios está obrando con nosotros todavía. Seamos conscientes de eso. Pero no por eso desechemos. Este no me gusta afuera, este no me gusta afuera. Quedémonos con todo lo que nos gusta y nos agrada. No, gloria a Dios por las diferencias, gloria a Dios por los problemas dentro del cuerpo de Cristo, porque nos hacen crecer en carácter, nos hacen depender de Dios, nos hacen humillarnos delante del Señor, nos hacen ver a Cristo, siempre a Cristo, y son necesarios. Por eso no es algo
romántica, no es una comunión perfecta. Anhelamos la llegada de aquel día donde estaremos adorando al Señor de la gloria, disfrutando de una comunión perfecta por los siglos de los siglos. Por eso, hermanos, definamos la doctrina, lo que creemos. Pero como dice un teólogo, no construyamos las paredes tan altas que no podamos tomar la mano de mi hermano que está al lado. Definamos la doctrina. Construyamos paredes en la cual cuando tenga que tomar la mano de mi hermano lo pueda hacer. Pero no lo hagamos tan alto que nos aislemos y que no podamos reconocer al resto de los hermanos comprados por la sangre de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, confío en que todo lo que leímos en tu palabra, lo que me permitiste expresarle a mis hermanos, Señor. Señor, seguramente debe haber alguna palabra, algún error que ha salido de mi boca. Señor, pero tu palabra es poderosa, no vuelve vacía. Señor, te ruego que solamente quede en sus mentes, en sus corazones, tu palabra y lo que tú quieras. Señor, que este mensaje haya obrado en nuestro corazón, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayudes a interpretar esto, a continuar viéndolo, Señor, a saber que hay hermanos fuera de estas cuatro paredes, que también son hermanos, Señor, comprados por la misma sangre, y tú los has salvado con la misma gracia que nos has salvado a nosotros. Señor, te rogamos por aquellos que no se están congregando, por aquellos que se han ido de otros lados, Señor, denominaciones, que han sido heridos, lastimados. Y hoy por temor, Señor, no se quieren acercar a ningún lado más, Señor. Han desconfiado de la iglesia. Te ruego, Señor, que obres en sus corazones y que podamos, Señor, recibirlos, que podamos instruirlos en tu palabra. Y Señor, que estemos tan firmes en la doctrina que tú has puesto en tu palabra para que sigamos, Señor, que no nos desviemos. Confiamos en que tú guardarás a tu iglesia, que tú edificarás tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esto, Señor. Como cuerpo te lo pedimos. Ayúdanos a ver las alertas cuando nos estamos tal vez en algún punto desviando, Señor. Poner, mis hermanos, el celo y la pasión por tu palabra. Señor, te doy gracias. Gracias porque tú aún sigues obrando en nosotros, Señor. Continúalo haciendo hasta el día que tú vengas, Señor. Gracias. Te adoramos, te damos toda la gloria a ti, Señor. Oramos esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.